Muy buen día con todos. Bienvenidos a este video donde hablaremos algunos temas en torno al servicio de rentas internas. Tenemos el ciclo del contribuyente. A continuación mostramos los deberes formales que son inscripción del RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración de impuestos y el pago de impuestos. Registro único de contribuyentes. ¿Qué es el RUC? Es el número que identifica a cada contribuyente, ya sea personas naturales o sociedades que realicen una actividad económica. El RUC es personal y transferible. Este es la prueba de que ha formalizado y legalizado su actividad económica, y claro, por su seguridad, no entregar el RUC a terceras personas. La inscripción del RUC. El documento que recibe el inscribirse en el RUC es la constancia de su registro. En él constan sus datos personales y los de su actividad económica. Para ecuatorianos y extranjeros, el RUC es su número de cédula más los dígitos 001 como mostramos en pantalla. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUC? Todas las personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras que inicien o realicen actividades económicas en el país, ya sea en forma permanente u ocasional, están obligadas a inscribirse en el RUC. Requisitos básicos para inscribirse en el RUC por primera vez: es original y copia de cédula o pasaporte y visa o credencial de refugiado. Tenemos para justificar el domicilio y sucursal, a nombre del contribuyente, padres, cónyuges, hermanos o hijos. Tenemos las plantillas de servicio básico, facturas de internet, previo urbano, estado de cuenta bancaria, notas de crédito débito, contrato de factura de arrendamientos, contrato de acomodato, certificado del registro de propiedad, escritura de compraventa del inmueble y documento emitido por la entidad pública en la que conste la dirección. Nombre del contribuyente o su cónyuge. A la patente municipal y los permiso de bomberos. A nombre del contribuyente, el certificado de uso de locales y certificado de domicilio otorgado. En caso de que el contribuyente no tenga ninguno de los requisitos mencionados, deberá presentarse con los siguientes documentos: original de carta de cesión de uso gratuito del inmueble, copia de la cédula del dueño del bien y copia de uno de los siguientes documentos. Puede ser plantilla, factura física o electrónica, estado de cuenta, escritura de compraventa o contrato de arrendamiento. ¿Por qué actualizo mi RUC? Se debe tener en cuenta que se tiene 30 días plazo para actualizar los datos, y estos son los motivos: cambio de domicilio, cambio de teléfono, cambio de la actividad económica, apertura o cierre de sucursales, cambio del nombre comercial, suspensión temporal de actividades, cancelación por el fallecimiento del contribuyente, cualquier cambio relacionado con su actividad económica, y cuando el contribuyente actualice su RUC, cambiándolo de régimen general a RICE. ¿Cómo actualizo mi RUC? Hay dos formas de hacerlo. A través de ventanilla presenta la cédula o pasaporte y visa o credencial de refugiado y el documento que respalde el cambio a realizar. Y a través de internet debe poseer la clave. En caso de que no la posea, debe acudir al centro de servicios tributarios, ingresar a la página del SRI y elegir la actualización que desee. ¿Cuándo suspendo o cancelo mi RUC? Suspensión en caso de no realizar ninguna actividad económica. Cancelación en caso de fallecimiento del contribuyente o cese de actividades de extranjeros no residentes en el país. ¿Cómo lo suspendo? Se puede hacer a través de ventanilla, presentando la cédula y la solicitud de suspensión. A través de internet, entrando a la página del SRI, ingresando su clave. En caso de que no la tenga, se acude a un centro de servicios tributarios y lo que solicita es la suspensión del RUC, colocando la fecha real de terminación de la actividad económica. Y a través de terceras personas, que es el original de la carta de autorización simple y copia de la cédula del contribuyente o pasaporte y visa o credencial de refugiado de la cédula original de quien realiza el trámite. Ahora les mostraré cómo hacer la reimpresión del RUC. Lo que haremos es ir a nuestro navegador y escribir la página www.sri.gov.es. Una vez dentro de esta página, lo que haremos es ir a nuestro sitio de interés, que es SRI en línea. Dentro de este apartado lo que haremos es ir a RUC, y dentro de esta sección lo que haremos es desplazarnos hasta abajo y buscaremos donde nos muestre reimpresión de RUC. Accederemos al servicio y a través de nuestro RUC y nuestra contraseña ingresaremos al sistema, en donde nos mostrará la siguiente página, que es la reimpresión del RUC, y le daremos únicamente en generar certificado y así tendremos nuestro RUC impreso. A continuación veremos los tipos de asientos. Ejemplos: tipo de cuenta: por la compra de mercadería al contado con descuento masiva, retención en la fuente y retención de IVA. Desglosando tipos de cuenta: compras, IVA compras. Bancos: descuento en compras, retención en la fuente por pagar, IVA retenido por pagar.
Ejemplos: la empresa SH adquiere mercaderías según factura número 18 por $3,000 con 8% de descuento más el 12% de IVA, retención de 1 y 30% respectivamente. Se cancela en efectivo. Compras $3,000, IVA compras 331,20, descuento en compras 240, retención en la fuente por pagar 27,60, IVA retenido por 9,36, final caja 2,964. Seguimos con IR retenciones. Tenemos el impuesto a la renta, que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. En este caso, el ejercicio impositivo comprende del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Quién debe pagar? Esta declaración es obligatoria para todas las personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica. ¿Sobre qué debo pagar? Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente: debemos restar las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos a la totalidad de los ingresos grabados, y a esto le llamamos base imponible. Aquí tenemos una tabla de impuestos a la renta, con los datos de la fracción básica y el porcentaje de impuesto respectivamente. También tenemos la deducción de gastos personales, con los datos sobre cada categoría y el valor de la fracción básica en los años 2017 y 2018. También tenemos en este recuadro plazos para la declaración, tanto para personas naturales como para sociedades. ¿Cómo calcular cuánto debo pagar en impuesto a la renta? Primero determinamos nuestros ingresos netos mensuales. Supondremos que tenemos $1,600 de salario mensual. A esto debemos restar el 9.45 del total, que es el aporte personal al IES. Por lo tanto, multiplicaremos el sueldo mensual con el aporte para el IES y obtenemos nuestro resultado. Ahora restaremos a ese valor a nuestro salario mensual y obtendremos nuestro valor de ingreso mensual neto. El segundo es determinar nuestros ingresos anuales netos. Para esto multiplicaremos el ingreso mensual neto por 12 meses que tiene el año, y obtendremos el ingreso netos anuales. Lo siguiente es sumar tus gastos deducibles. Ahora supondremos que nuestros gastos deducibles en absolutamente todas las categorías suman 3,000. Para calcular la base imponible, restamos los ingresos anuales de los gastos deducibles. Para determinar cuánto debes pagar, la base imponible tenemos el ejercicio anterior, lo comparamos en la siguiente tabla para el SRI de este año y observamos que vamos a trabajar con la columna seleccionada en la imagen. Ahora procederemos con el cálculo. Lo primero es identificar cuánto debes por el impuesto a la fracción básica. Para esto identificamos el número correspondiente en la columna de impuesto a fracción básica, en nuestro caso es 155. Lo segundo es calcular el impuesto sobre la fracción excedente. Para esto lo que hacemos es la base imponible menos la fracción básica correspondiente a la tabla. Después multiplicaremos este resultado por el porcentaje correspondiente de la columna, que es el porcentaje de impuesto a la fracción excedente. En nuestro caso es el 10%. Y este resultado lo que haremos como paso final será sumar los dos pasos anteriores y obtendremos nuestro valor a pagar. Lo que continúa es revisar nuestra fecha de pago, y una vez realizado el cálculo lo que haremos es verificar nuestro noveno dígito del RUC de la cédula y verificaremos que ya vamos a pagar. Y lo último es realizar el pago. En caso de trabajar en relación de dependencia, tu empleador te retuvo mensualmente el valor a pagar por concepto de impuestos a la renta. Por tanto, solo debes justificar tus gastos personales proyectados hasta el 31 de enero de cada año. Y recibirás el formulario 107, que contiene un resumen de los ingresos obtenidos, menos el aporte al IES y gastos personales. A continuación, agentes de retención. La retención es en la fuente del IVA y renta. Es la obligación que tiene el comprador de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor se entrega al SRI a nombre del contribuyente. También tenemos una serie de preguntas sobre este tema. ¿Qué impuestos deben ser retenidos? El impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Existe alguna autorización especial para retener impuestos? No. Esta obligación nace directamente del reglamento. ¿Quién debe retener impuestos? El agente de retención, es decir, personas naturales, sociedades, empresas, etc. ¿Quiénes son los agentes de retención? Son quienes tienen la obligación de recoger el valor de ciertos impuestos para hacer llegar a la administración tributaria. Los agentes de retención son
las instituciones del sector público, sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad cuando emiten liquidaciones. Las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, empleadores y exportadores. Plazos para entregar el comprobante de retención. Este se emitirá obligatoriamente luego de 5 días hábiles siguientes a la presentación del comprobante de venta. Retenciones del impuesto al valor agregado. De acuerdo a la normativa vigente, existen 3 tarifas de porcentajes de retención de IVA, que son del 30, 70 y 100%. A continuación se muestra una tabla que ilustra cada ejemplo. Retenciones de impuestos a la renta. Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite una cuenta en cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta de acuerdo a los casos y porcentajes que se mencionarán a continuación. ¿Quiénes son los agentes de retención del impuesto a la renta? Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorros a la vista, los ingresos percibidos por beneficiarios del IES, etc. Los provenientes de premios de loterías, el 13º y 14ª remuneración, los viáticos de funcionarios de instituciones públicas y las becas de financiamiento de estudios y especializaciones de educación superior. Los pagos al exterior no sujetos de retención. Estos son los pagos por conceptos de importaciones y sin que excedan el 2% del valor de la exportación. Los porcentajes de retención aplicables para este impuesto son del 1, 2, 8, 10 y 22%. A continuación vemos las tablas donde vemos algunos ejemplos de casos de retención de impuestos, tales como aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica, que son del 1%, y también los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles o naturales del 8%. A continuación veremos qué es el factor de proporcionalidad. ¿Qué es? Es un valor que sirve para calcular el valor del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas. Exclusivamente los contribuyentes que transfieran bienes y servicios gravados con tarifa 12% de IVA podrán hacer uso del crédito tributario total, donde los mismos podrán utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. El crédito tributario cero, donde todo contribuyente exclusivamente que transfieran bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA. El crédito tributario parcial, donde todo contribuyente que transfiera bienes y servicios con tarifa 0 y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagada en compras como crédito. Aplicando la fórmula de la proporcionalidad, donde todas las ventas que están grabadas con el 12% tendrán derecho al crédito tributario divididas para el total de las ventas. Un ejemplo, si se paga 24 de IVA en las compras pero solo se puede utilizar el 14.40 como crédito tributario. Aplicando el factor de proporcionalidad nos dará un resultado de 0.60 y un crédito tributario de 14.40. ¿Qué es el RISE? Régimen impositivo simplificado. Es un régimen de inscripción voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales, el cual tiene como objeto mejorar la cultura tributaria del país. Requisitos: ser persona natural, no tener ingresos mayores a 60.000 en el año, no haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. Beneficios: no necesitarán usar formularios, ya que el pago se realizará directamente en cualquier entidad del sistema financiero. Se acabarán las retenciones en la fuente, evitando pagos en exceso. Ahorro, tiempo y dinero, pues no deberán contratar un contador que les lleve sus cuentas. Actividades que pueden inscribirse: agricultura, pesca, ganadería, avicultura, minería, transporte y manufactura. Responsabilidades del contribuyente: actualizar la información cuando supere o reduzca ingresos registrados al momento de inscribirse en el RISE. Pagar su cuota mensual puntualmente. Los comprobantes de venta deben ser exclusivamente por transacciones propias del contribuyente. En las notas de venta deben constar la fecha de la transacción y el monto de la venta.
se debe entregar los comprobantes de la venta en transacciones superiores a $12. No se podrá modificar o adulterar la información del comprobante de venta, tampoco emitir comprobantes caducados ni con datos incorrectos. Ahora veremos el IVA de 0% y 12%. Las siglas IVA es el impuesto al valor agregado. Esto se paga cuando se adquiere bienes y servicios con el fin de que el gobierno adquiera estos recursos económicos y así atender las necesidades de la población. Ya que estos impuestos son recaudados a través de declaraciones mensuales en los formularios 104 para sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 104A para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Como se puede observar en la siguiente tabla, las tarifas de IVA que se aplican en otros países de la región. En el Ecuador se tiene el 12% del IVA. ¿Cómo se calcula el IVA? El IVA se calcula es el precio del producto por 0.12. Como tenemos el ejemplo, 500 por 0.12 es igual a 60. El precio total a pagar sería el precio del producto más el IVA, que nos quedaría en total 560. Algunos bienes con tarifa cero: productos alimenticios en estado natural, no procesado, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, carnes, mariscos. Insumos de uso agrícola y otras utilidades en la cría de animales para el consumo humano, como por ejemplo semillas certificadas. También tenemos maquinaria y demás elementos de uso agrícola establecidos mediante decreto presidencial, como tractores, bombas de fumigación. En el medicamento hay drogas de uso humano, así como la materia prima e insumo utilizados para producirlas, sean locales o importadas. Bienes destinados a la exportación. De servicio con tarifa cero tenemos el transporte nacional, alquiler de bienes inmuebles destinados para la vivienda, servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, servicios de educación, servicios religiosos, servicios administrativos presentados por el Estado y entidades del sector público. ¿Cómo se presenta la declaración del IVA? Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad presentarán su declaración de IVA en un formulario 104A, el mismo que deberá ser elaborado en la aplicación DIN formulario. La declaración debe presentarse el mes siguiente al que se efectúan las operaciones y de acuerdo al 9º dígito del RUT, como podemos ver en la siguiente tabla. Las declaraciones semestrales del IVA. Todos los contribuyentes que venden bienes o prestan servicios grabados con tarifa cero y les retienen el 100% del IVA deben presentar declaraciones semestrales a través del internet. Como se puede ver en la imagen, las declaraciones, cuando se debe hacer la declaración. Cuando una declaración semestral se retrasa, la multa es de $30. Gracias.